esquizofrenia. ¿Ya? Ahora, tenemos, por ejemplo, la personalidad múltiple o trastorno de personalidad disociativa, o antes le llamaban igual, ¿no? Doble personalidad. Hay un montón de películas que tocan esta temática de personalidad múltiple, ¿no? Actualmente se conoce más como trastorno disociativo de la personalidad. Es un trastorno bastante complejo que está relacionado con distintos tipos de maltrato y violencia. Forma parte de lo que nosotros denominamos un trauma complejo. El individuo, para poder hacer frente a estas situaciones, momentos tan traumáticos, va a crear distintos alter egos que le van a permitir hacer frente a esas situaciones, ¿no? Entonces son formas en las que ellos tratan de afrontar las situaciones de estrés. Si es callado y no puede, no sé, hablar en frente del público, va a crear un alter ego que sea hablador y que hable en frente del público. Si se siente débil e incapaz de defenderse, a crear un alter ego que sea agresivo, violento, que no tenga miedo a lastimar a los demás. Y así sucesivamente va a ir creando personalidades en relación a las necesidades que sienta que tiene que cubrir. ¿Alguna pregunta? Los alter egos son versiones de uno mismo y se conocen como alter egos, ¿no? Es como una versión distinta de mí mismo. Ese es un alter ego. Doctora, una consulta. Sí. Entonces, en personas que hayan sido, por ejemplo, agredidas sexualmente o que tengan ese tipo de agresiones muy fuertes, ¿también van a desarrollar fugas disociativas o sí van a tener que llegar a tener trastornos de personalidad? Ahí va a depender mucho de los mecanismos de defensa que desarrolle la persona. Por ejemplo, muchas personas con trastorno límite de personalidad tienen episodios disociativos, fugas disociativas, porque para que se estructure un trastorno de personalidad límite, la persona ha tenido que ser sometida a estados de negligencia, situaciones traumáticas, violencia, abandono, etc. Entonces, muchas personas con trastorno límite tienen episodios disociativos o también asociado a un trastorno disociativo. Entonces va a depender mucho de las estrategias de afrontamiento que tenga el niño, ¿no? El proceso de acompañamiento, las etapas en las que han ocurrido estas situaciones, las ideas erróneas con las que ha crecido, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Si es un niño que ha tenido un buen apego hasta cierto punto y luego, no sé, por X razón, sus papás han muerto y queda en un orfanato o con sus tíos que son agresivos, entonces se va a estructurar de diferente manera. No podríamos decir que todos los que sufren maltrato infantil van a ser disociativos o límites. Eso va a depender de su capacidad de afrontamiento y de su capacidad de resiliencia. Y también podría depender del hecho como tal, o sea, del tipo de agresión que ha sufrido. Claro. De cómo se perciba la situación de riesgo, ¿no? Entonces, más que todo depende de cómo lo maneje la persona. Sí, de cómo nosotros vamos a interpretar lo que está ocurriendo. Está bien, gracias. Hay bastantes referencias, ¿no? Por ejemplo, el doctor Jenkins y el señor Hyde, ¿no? Que hablan sobre trastorno disociativo, ¿no? Que muestran, ¿no? Como el deseo de investigar o de llegar así, ¿no? Es como no tener un límite por tu deseo de investigar, puede hacer igual, ¿no? Que algo se desencadene en ti. Entonces, puede haber distintas causas, ¿no? Y esto de los alter egos lo que hacen es crear facetas distintas de nosotros mismos que cumplan esa expectativa que sentimos que nosotros como tal no lo cumplimos, ¿no? Es como quisiera ser más brillante, más inteligente, entonces creo un alter ego que sea así. O quisiera ser más altanero, más autoritario, entonces voy a crear un alter ego que sea de ese tipo para, no sé, infundir miedo, digamos, a los estudiantes, ¿no? Entonces, ese es un alter ego. Es interesante, muy, muy, muy interesante el trastorno disociativo y es un trastorno bastante complejo.
¿no? Por ejemplo, la teoría polivagal está intentando también explicar cómo ocurren este tipo de fenómenos. Y hay algo que en situaciones fisiológicas hace nuestro cerebro y que se conoce como la economía del yo. Hasta cierto punto podemos olvidar ciertas cosas que no nos son agradables, ¿no? Pero cuando estas cosas que no son agradables las prolongamos mucho, ya se convertiría en un trastorno disociativo, ¿no? Entonces es bastante complejo. Por ejemplo, este es un delincuente, bueno, un psicópata en sí, ¿no? Que en Estados Unidos, por ejemplo, es Billy Milligan, y él, por ejemplo, su forma de justificar cómo cometía todos esos actos era a través de que él tenía un trastorno de personalidad disociativo, ¿no? Y lo que han hecho es no encarcelarle y asignarle a un centro psiquiátrico, donde él se salía, iba de compras, hacía todo lo que quería, ¿no? Incluso en una ocasión se fugó, cometió otro delito más, ¿no? Robaba, hacía algunas cosas, pero él las atribuía a sus otras personalidades, ¿no? Entonces hay varias películas, ¿no? Por ejemplo, el, La verdad de la mentira, algo así. Hay una película con, no me acuerdo ahorita el actor, después les digo, pero hay varias, hay varias. Bueno, en cuanto al estupor, sabemos que es un estado de inmovilidad con desaparición o reducción al mínimo de las respuestas a los estímulos, excepto respuestas reflejas, ¿no? En el caso del estupor reactivo o disociativo, ocurre ante situaciones traumáticas muy intensas. No sé si han escuchado hablar de la mirada de las 1.000 yardas, que creo que la tengo más aquícitos. Ay, no, no la puse. Pero ocurre en el trastorno, es esta, la mirada de las 1.000 yardas, ¿no? Es un estado donde la persona queda, ¿no? Así como fijada en los recuerdos traumáticos y es como si no te mirara, sino que te mirara a través, ¿no? Es como si mirara a través de ti. En el estupor histérico, muchas veces no se pierde el nivel de conciencia y la persona puede responder a los estímulos dolorosos, a no ser que coexista un trastorno de anestesia histérica, que puede ocurrir, ¿no? Por la hiperventilación. Puede haber un estupor depresivo, donde el paciente puede permanecer inmóvil o muestra un gesto inmutable de pesadumbre, ¿no? Por ejemplo, en estas situaciones de shock o de trastorno por estrés agudo. El estupor catatónico, donde el paciente igual puede permanecer inmóvil por días o meses, como ocurre con la esquizofrenia catatónica. El estupor orgánico, cuando ocurre un daño cerebral difuso y hay una disminución del nivel de conciencia. Bueno, el coma sabemos que es el grado más profundo de inconsciencia, donde van a estar abolidas las respuestas reflejas y también la respuesta a estímulos dolorosos. Entre las causas intracraneales está, por ejemplo, el trauma, la conmoción, la contusión, algunas enfermedades vasculares, los trastornos convulsivos, la hipertensión endocraneal, la neurosis o la psicosis. Y en las causas extracraneales pueden estar las enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, enfermedades metabólicas o intoxicaciones y también algunas situaciones de estrés grave. Ahora, puede haber la pérdida transitoria de la conciencia, por ejemplo, al asociarse a los trastornos disociativos, ¿no? Que en algunas ocasiones puede ocurrir. Puede haber convulsiones histéricas, ¿no? Donde la persona puede simular, por decirlo así, una forma de crisis convulsiva orgánica, ¿no? Es lo que se conocen como las pseudocrisis o las crisis convulsivas no epilépticas. En cuanto a las alteraciones de la atención, tenemos la hiperprosexia, que consiste en un estado de alerta o de despertamiento, donde el paciente no puede ignorar los estímulos que están a su alrededor, entonces presta mucha atención a lo que está ocurriendo a su alrededor. En la tenacidad va a haber la fijación de la concentración de forma prolongada.
Puede haber una preocupación, ¿no?, de un trastorno donde la atención se fija en algo, por ejemplo, una preocupación, un temor, una fobia, etc. La prosexia, que va a ser la incapacidad de poder prestar atención, y la hipoprosexia, que es una reducción de la capacidad atentiva. En cuanto a las alteraciones de la orientación, tenemos la desorientación orgánica, que va a ser producida por fallas de atención, déficit de la sensopercepción o alteraciones de la memoria. La desorientación apática, que puede ser producida por cambios motivacionales o afectivos, que hace que la persona pierda el interés por lo que le está rodeando. Puede haber una desorientación delirante o alucinatoria. Por lo general, el paciente produce una nueva realidad subjetiva que reemplaza su mundo real, lo que ocurre en la psicosis. La desorientación por trastorno asociativo. En este caso, el paciente puede manifestar una marcada incoherencia y no tiene la capacidad de integrar las ideas necesarias para orientarse en relación al tiempo y al espacio. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta? Hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era residente, estaban estos tipos de... Ay, no me acuerdo. Y me estoy olvidando. Uno de estos grupos terroristas que estaban peleando contra Estados Unidos. Y, por ejemplo, ahí muestran un video de cómo asesinan a un piloto de Jordania. No sé si han visto. No. Por ejemplo, les voy a mostrar, pero no se asusten. ¿Sí? Sí. Ahí, por ejemplo, pareciera un estado oniroide, o la persona está así como tan desmotivada de donde está que camina al lugar donde le van a matar. Me han dicho que no se escucha audio, ¿no? Entonces, tendría que presentar como... Van a decir si se escucha el audio. Asesinato del piloto jordano que estaba en manos del grupo terrorista ISIS. Un video difundido por la internet hoy muestra al rehén el momento en que fue quemado vivo. El gobierno de Jordania confirmó el crimen y prometió castigo y venganza. El presidente Barack Obama, por su parte, dijo que el video es una prueba más del barbarismo de ISIS. Vilma Tarazona nos trae reacciones del asesinato que ha conmocionado al mundo. La brutal muerte del piloto jordano Moaz Al-Kasabe fue dada a conocer al mundo por el grupo terrorista ISIS a través de este video, producido profesionalmente como si se tratara de una película cinematográfica. Esta escena muestra al jordano caminando en cámara lenta por un escenario en el que se alcanza a adivinar que en algún momento existieron construcciones. Desfila frente a una fila de militantes de ISIS, vestidos de uniforme militar camuflado y con sus caras cubiertas, sosteniendo fusiles de largo alcance. Al fondo se alcanza a ver una máquina retroexcavadora. El lente de la cámara se acerca para detallar la expresión del piloto, que sabe que va camino a la muerte. Luego muestran la cara cubierta de los militantes de ISIS, con pasamontañas en las que solo se les ve los ojos. Moaz Al-Kasabe aparece frente a una edificación que parece haber sido bombardeada. Como si los hubieran empotrado sobre los escombros, se observa a varios miembros del ejército del grupo extremista. Esta escena muestra al piloto de espaldas en medio de dos militantes de ISIS que lo observan. Luego aparece dentro de una jaula con su cabeza hacia abajo y el uniforme de prisionero aparece mojado con un líquido que se dijo habría sido el combustible que le rociaron sus captores. La cámara recorre una vez más los puntos donde están los militantes del ejército islámico. Estos serían los últimos minutos de vida de Moaz Al-Kasabe. En esta secuencia se observa primero un mechero sostenido por un militante de ISIS. Luego le prenden fuego. El resto solo lo podemos mostrar en fotografías. Moaz Al-Kasabe fue quemado vivo. 20 segundos tomó para que su cuerpo se prendiera en llamas y muriera. Al final, la máquina retroexcavadora aparece aplastando la jaula y los restos del piloto. A su vez ayuda a exponer a ISIS en lo que son
Entonces, ese sería, por ejemplo, un estado, ¿no? Onírico, donde la persona, no sé, podría escapar, podría correr, pero es como esa renuncia a no tiene sentido hacer nada porque de todas maneras voy a morir, ¿no? Y es como ese estado oniroide, así donde, no sé, se ha disociado, qué ha pasado con él, porque en ningún momento muestra como desesperación o miedo o temblor, ¿no? Camina fijo y se mete en la jaula, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podrían estar estos estados que hemos dicho de automatismo, de disociación y todo eso. ¿Alguna duda, pregunta?